Hola muchachos, hoy vamos a continuar con el segundo video de entrenamiento. El problema que vamos a resolver hoy es el de el ajedrez, tablero de ajedrez. Aquí me voy a dirigir a todos los problemas. Ya saben que vamos al menú, explorar problemas y vamos a todos los problemas. Eh, una vez estando ahí, vamos en la barra de búsqueda a buscar tablero de ajedrez. Esto no me va a encontrar nada. ¿Por qué? Porque debe ser tal cual. Tablero de ajedrez. La T mayúscula, la A mayúscula y lo demás minúscula. Entonces aquí tenemos la segunda opción. Tablero de ajedrez y le damos en buscar. Una vez que ya tengamos el resultado de la búsqueda, en el segundo, el tablero de ajedrez básico, ese todavía no. Vamos a interpretar el tablero de ajedrez, que es el problema 2404. Le voy a dar clic aquí y como todo tenemos una serie de información, por ejemplo el límite de memoria que podemos utilizar, que es de 32, el límite de tiempo total, el tamaño del límite de entrada, el límite de tiempo, etcétera, ¿no? Y como todos los problemas aquí en la plataforma tenemos lo que es uno que dice descripción. Esta descripción más bien representa el planteamiento de la problemática que tenemos que resolver. Y miren, vamos a comenzar. Dice, dadas las coordenadas, aquí ya estamos interpretando coordenadas. Coordenadas, una coordenada representa como un punto en un plano cartesiano. Sería una coordenada en X y una coordenada en Y. Ah, está perfecto. Ok, dadas las coordenadas de una casilla en un tablero de ajedrez de 8 por 8, de 8 por 8, determinar el color de dicha casilla. Primero que nada tenemos dos colores, blanco y negro. No hay más. Tenemos dos coordenadas, X o Y, no hay más. Y el tablero que está representando es de 8 por 8. Y lo que dice de entrada debe de ser en una sola línea. Debemos ingresar lo que es la letra y el dígito separados por espacios correspondientes a la coordenada de la casilla. La salida debe ser la impresión blanco o negro según sea el caso. Y como ejemplo nos dicen A1, C2. Por ejemplo, la 1 dice que debe ser A1, sería negro. Y el C2 debe de ser, nos dirigimos hacia C en X y en Y nos dirigimos hacia el 2, que sería blanco. O por ejemplo, si tenemos un F5, por ejemplo, en X nos vamos a F y en Y nos vamos al 5. K, sería blanco. O por ejemplo, el H2, nos vamos hasta el H y nos vamos hasta el 2. Ahí está, sería negro. Entonces, eso es lo que se busca en esta problemática. Aquí lo que voy a hacer es una impresión de este tablero para llevármelo a otra aplicación donde yo pueda analizar un poquito más a fondo esto. Miren, aquí tengo mi tablero, es un poco más grande. Y miren, yo puedo visualizar que no puedo dar una coordenada, al menos en el código de programación, por ejemplo, de A, B, C, D, una letra y decir, oye, nos vamos hacia la casilla esta. Cuando es la letra E, nos vamos hacia esta casilla. Se me haría un poquito más complicado o un poco más complicado resolver eso. Pero yo puedo interpretar esto y yo puedo convertir estas letras a un número. Se me haría más fácil tener una coordenada que diga, nos vamos del 5, por ejemplo. Bueno, en este caso sería el 6. Nos vamos del 6 al 6. 6,6. Entonces ahí sería 6 hacia acá, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá nos quedamos en negro. 2,2, o sea, 1, 2, 1, 2 sería negro. 3,2, 1, 2, 3, 1, 2 sería en blanco. Y así. Entonces, a lo que voy es que yo estas letras las puedo convertir en un número para trabajarlas como son, un número. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oye, y miren, si yo tengo esto, aquí como que se me están abriendo muchas puertas. Quiere decir que voy a trabajar únicamente con números del 1 al 8 en columnas y con números del 1 al 8 en filas. Esto representa dos columnas y filas y números pares o números impares. Miren lo que voy a hacer ahorita. Voy a tapar todos los valores que son pares. Todos los valores que son pares. Lo voy a hacer así. Voy a tapar todos los valores que son pares. Ahí. Y voy a copiar esto varias veces. Y los valores, bueno, al menos en columnas que son pares,
Aquí voy a representar esto un poquito más mejor para que esté bien, o sea, cada número en su debida letra. El E, eso está bien, nada más falta el 8. Voy a emplear un poco más, ahí está. Vamos a representar todos los que son pares, lo vamos a tapar para que podamos identificar eso. Y más que nada, pues para que lleguemos a una solución, ¿no? Porque, oye, ¿cómo llegamos a la solución de esta problemática? También puedo hacer eso y voy a tapar lo que son las filas pares. Las filas pares son el 8, en este caso. Ya ustedes conocen que las filas pares son el 6. Vamos a una más, que sería el 4. Una más, que sería el 2. Oye, y miren, aquí me estoy logrando dar cuenta de algo. Que si yo tengo esto es como si no existieran esos números pares. Voy a poder tener que para todo número, para toda fila par y para una fila para todo, perdón, para toda columna impar y para toda fila impar, el nombre del color de la casilla va a ser negro. Ok, vamos a anotar eso para que no se nos olvide. Entonces vamos a decir, si la columna es impar, si la columna es impar, vamos a preguntar más abajito y dice, si la fila es impar, entonces va a ser negro, dijimos, ¿no? Negro. Caso contrario, vamos a decir aquí, si no, si es par, si la fila es par, entonces, ¿qué sería? Blanco. Entonces aquí ya tenemos la solución para el primer caso, cuando las filas, las columnas son impares, 1, 3, 5, 7, cuando es impar, y cuando las filas también son impares, 1, 3, 5, 7. Entonces, esto sería en negro. Caso contrario, pues caso contrario sería blanco. Aquí sería en mayúsculo. Blanco, porque así no nos da el problema. Ahora, ¿qué va a suceder cuando tapemos los impares? Vamos a tapar los impares. Miren, cuando tapamos los impares sucede esto. Ahora sí. Tapamos los impares, tapamos los impares, tapamos los impares, tapamos los impares y tapamos los impares. Ok, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos tapando el 1, el 3 y así consecutivamente. Estamos tapando todas las líneas impares. Y vamos a decir acá. Entonces, si la columna es par, si la columna es par, o sea, en caso contrario, acá si la columna es impar, pues vamos a preguntar si la fila es par o impar. Entonces, si no, entonces la columna es par. Significa que vamos a preguntar esto mismo. Y vamos a decir aquí. Si la columna, si la columna no es impar, la columna entonces es par. Y si la columna es par, vamos a preguntar. Si la fila es impar, entonces ya no sería negro, ya sería blanco. Porque miren, si ustedes se dan cuenta, los valores que están tapados en filas impares son los blancos. Tenemos puro negro. Entonces aquí sería blanco. Y si la fila es par, pues sería color negro. Entonces ya nosotros tenemos este pequeño algoritmo que podemos implementar para la solución de este problema. Entonces, más adelante vamos a ver cómo determinar. Voy a eliminar estos. Bueno, ya esto déjalo por ahí. Eliminarlo. Pues ya de tiro lo eliminamos. Y vamos, ya tenemos esta solución. Oye, y entonces, ¿cómo determinamos cuándo un número es par? Podemos hacer una división y determinarlo por su residuo. Porque si ustedes recuerdan, cuando hacemos una división de números pares, su residuo es 0. Y cuando hacemos una división de números impares, su residuo es 1. Entonces vamos a llevarlo directamente a la programación. ¿Se acuerdan que tenemos un main 1? Yo voy a crear una nueva clase y le voy a llamar ajedrez, y le voy a dar en finalizar para que comience a
crear el proyecto o la clase donde voy a trabajar. Aquí voy a eliminar estos comentarios que para mí en estos momentos son innecesarios. Y voy a crear un método main, public static void main, y aquí lo tenemos. Entonces, primero que nada vamos a utilizar una librería, la voy a importar. Y es la de Scanner. Esta librería me va a permitir capturar lo que el usuario está ingresando por consola de Scanner. Scanner, ahí está. Punto y coma para finalizar. Y voy a crear un objeto de esta clase Scanner para yo poder capturar. Me estoy intentando, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. Ay, Dios mío. Entonces aquí tengo unos espacios de más. Recuerden, la indentación es muy importante. Le voy a llamar al objeto in y esto va a ser a una nueva instancia de la clase Scanner. De la clase Scanner. Y como parámetros va a recibir el system.in. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos. Lo único que necesitamos aquí es poder identificar qué es columna y qué es una fila. En este caso dijimos que nosotros la columna la vamos a convertir a una letra. Perdón, a un número, de una letra a un número. En este caso voy a crear la variable, voy a decir que columna va a ser igual a 0. Posteriormente, como esa columna yo la voy a recibir en una cadena de texto, por ejemplo, voy a llamar letra. Esa letra es la que yo voy a convertir, entre comillas, a un número. Ahorita nada más la voy a poner doble punto, doble comilla, y porque voy a crear la tercera variable que sería correspondiente a la fila. Esa fila sería la que me va a determinar el usuario. Esa sin problema, no necesito hacer ninguna conversión. Por ejemplo, columna ahorita no tiene ningún valor, pero miren, letra sí va a tener un valor. ¿Qué valor va a tener letra? Letra va a tener lo que el usuario me ingrese por consola. Es decir, voy a leer aquí una cadena de texto. Nosotros sabemos que existe dos next, por ejemplo, el next line, pero el next line no me sirve en este momento porque si nosotros recordamos acá en esta problemática que me dijo que es en una sola línea con la letra y el dígito. O sea, en una sola línea va a ingresar la letra y el dígito. No necesitamos hacer un salto de línea, por eso utilizamos el next. Ok, esto ya lo tenemos. De la misma manera va a ser para la fila, que sería la entrada del usuario, punto next int. En este caso sí sería un valor numérico. Ahora, nosotros no podemos convertir directamente, que digamos, una A a un número. No lo podemos hacer, pero sí podemos hacer como una serie de rutinas. Para eso vamos a usar un switch, donde vamos a recibir la letra. La letra que nosotros estamos recibiendo por parte del usuario. Y vamos a decir, oye, si esta letra es una A, entonces quiero que columna sea igual a ¿cuánto? A 1. Que ustedes recuerdan que comenzábamos desde 1 hasta el número 8. Y así, pero muy importante, el breadth. No lo vayamos a olvidar. Y me estoy equivocando escribiendo cosas que no debo de escribir. Ahí está. Breadth. Lo voy a copiar muchas veces, que en realidad van a ser 8 veces. No sé si ya me pasé, ahorita lo verifico. Va a ser en lugar de A, sería B, C, D, E, F, G. Creo que llegaba hasta el H. Entonces me hizo falta una. Me hizo falta una, sería H. Y entonces aquí cambiamos. En lugar de 1 sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos que en este caso vamos a decir relativamente una conversión o estamos haciendo una interpretación que cuando B sea, cuando la letra que hayan ingresado es B, que sea un número 2. Que la columna sea 2, que cuando la sea la E, que la columna sea un número 5. Y así podemos interpretar eso. Ahora, para hacer nuestro algoritmo que nosotros acabamos de hacer aquí, vamos a usar lo que es las estructuras condicionales. En este caso van a ser un if. Y vamos a decir aquí, si la columna es impar, perdón, si la columna, vamos a decir columna es impar, ¿cómo lo sabremos? Yo les dije que por medio de los residuos. Y entonces si la columna es impar, quiere decir que su residuo va a ser 1. Es por eso que nosotros vamos a utilizar el operador de mod para determinar el residuo.
el residuo de esa operación. Es decir, si la columna mod 2 es igual a 1, o sea, es impar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo que está aquí dentro. Es decir, otra estructura condicional que diga, si la fila mod 2 es igual a 1, esto quiere decir que va a imprimir lo que es el negro. Así no mal recuerdo, acá lo tenemos, negro. Pero miren, como es una sola operación, yo puedo omitir esto y puedo decir south negro. Ahí nada más. No es necesario que lleve la llave porque solamente vamos a hacer una sola operación. Cuando dentro de una estructura vamos a hacer más de una operación si son necesarias las llaves. Y vamos a escribir, si no, en este caso, si no representaría, si no es impar, entonces es impar, es par, perdón. Quiere decir que ya sería ¿qué? Blanco. Sería blanco, blanco. Ok, ok, si la columna es impar, hace esto. Pero si la columna no es impar, es porque la columna debe de ser par, ¿no? Else, abro mis llaves, como van a ser más de una serie de instrucciones. Puedo copiar esto, porque prácticamente como que es lo mismo, solamente que cuando la columna es impar y la fila es impar, entonces es blanco. Y cuando la columna es par y la columna es par, es negro. Y miren, ya tengo mi algoritmo, ya lo puedo empezar bueno, en este caso le voy a quitar estos espacios que para mí son innecesarios y pues creo que me pueden facilitar en tamaño de memoria al momento de mandarlo. Aquí lo voy a dejar. Voy a darle control S y voy a copiar un caso de prueba acá. Por ejemplo, el del 1. Ya lo copié y lo voy a dar a ejecutar. Esto debe de ejecutarse. Vamos a esperar. Ya está. Lo pego. Le doy un enter y me dice negro. ¿Okay? Dice que debe ser negro. Si está bien, voy con el segundo caso. Lo pego, perdón, lo ejecuto. Pego por aquí. Le doy un enter y debe ser blanco. Bueno, esto me está diciendo que sí está funcionando. Quiere decir que yo voy a copiar todo esto hasta el import. El paquete no lo copio. Y me voy al envío. Aquí, muy importante, me aseguro que esté en Java porque si no va a marcar un error. Esto de aquí no me interesa, yo lo voy a eliminar. Le voy a dar control A y control V. Miren, aquí podemos visualizar, pero muy importante, acuérdense que la clase se llama main. Voy a cambiar a main y listo, ya lo tenemos. Main con A minúscula, ahí está. Y le voy a dar aquí en ejecutar. Si se dan cuenta, tenemos dos casos, dos statements que representan cada ejemplo que estamos viendo por acá. Le voy a dar en run, no en submit. ¿Por qué? Porque no lo quiero enviar todavía. Primero en run. Espero a que esto termine la compilación y la ejecución de estas pruebas. Y espero el resultado. Aquí me dice acierto 2 de 2. Quiere decir que mi código sí está funcionando. O al menos los casos de ejemplos me lo está mandando bien. Yo aquí le voy a dar en un submit. Ya lo voy a enviar. Le di clic, no pasó nada, pero no significa que no esté pasando. Acá podemos visualizar en la tabla de envíos que ya tenemos nuestro envío ahorita a la 1:07. Y vamos a esperar a que aquí nos aparezca el porcentaje. Bien, aquí ya apareció. Tenemos el 100% y tenemos un 15%, perdón, un 1.15 en uso de memoria. Entonces, esto quiere decir que nuestro envío ya fue correcto, que nuestro código sí funciona. Entonces, hagan este ejercicio, muchachos. Espero y vayan captando la manera en cómo trabaja o cómo es que se trabaja en Omega Hub. El próximo video va a ser ya dentro del entorno un ejercicio lanzado en una convocatoria de este tipo de concursos. Muy bien, entonces espero y les quede muy bien. Que obtengan ese 100% y próximamente les estaré enviando uno más.